Dios lo bendiga. Por favor, pase conmigo a 1 Corintios 9. Hoy vamos a ver un tema que es muy interesante, que se llama el sustento de quienes sirven al Evangelio. Vamos a ver en primer lugar la parte 1. Y ahí vamos a comenzar en 1 Corintios 9. Bueno, este es un registro más bien extenso de la primera epístola a los Corintios, en donde nosotros estaremos trabajando. Aquí Pablo, por revelación de Dios, le expresa a nuestros hermanos de Corinto sus derechos como apóstol, a los que él, vamos a ver que nos dirá el contexto, a los que él había renunciado, por las razones que va a explicar justamente el mismo contexto. En el versículo 1 dice, 1 Corintios 9:1, ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? Digo bien, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Todas estas son interrogaciones retóricas, es decir, no está buscando que le respondan. Ninguna necesita que le dé la respuesta, pero todas se responden con sí. Sí, él es apóstol, sí es libre, y sí ha visto el Jesús el Señor, y sí ellos eran la obra del Señor en ellos. Muy bien. Ahora, un apóstol es de Jesucristo y lo es para todo el cuerpo de Cristo y no para una iglesia en particular. Es decir, para la iglesia del cuerpo, no para una iglesia local, como en este caso que estamos hablando es Corinto. Es apóstol para toda la iglesia del cuerpo de Cristo. Pablo los lleva en realidad a que ellos consideren que si el caso fuera que otros no hubiesen recibido su buen servicio de apostolado, ellos sí lo habían recibido. Es decir, que para ellos era evidente, era obvio, que él era un apóstol de Jesucristo. Eso es lo que les quería decir. Versículo 2. Entonces les dice, si para otros no soy apóstol, para vosotros, ni hablar, ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, quiere decir que había una acusación, esta es mi defensa, dice Pablo. Él tiene que hacer toda esta explicación que será tan útil para nosotros. En los siguientes versículos nosotros vamos a ver que se repite la palabra derecho, del derecho que tenía Pablo. Se repite esta palabra, por eso es importante que nosotros la definamos, así cuando la vemos, cada vez que la veamos en este contexto, tenemos una mejor idea de qué significa, qué quiere decir, qué quiso decir Dios a los corintios por boca de Pablo. Derecho es una traducción, esta palabra derecho es una traducción del vocablo griego exousia. De acuerdo a varios estudiosos del griego bíblico, esta palabra denota, en primer lugar, la libertad de actuar y en inmediata coincidencia denota la autoridad para actuar. Entonces, exousia es ese poder y autoridad ejercidos. Es la habilidad o fortaleza con la que uno es investido, es decir, que posee y ejerce. Eso es lo que quiere decir esta palabra griega. Recuérdelo cuando la veamos en el contexto. Este derecho del que Pablo va a hablar en los siguientes versículos era de él como apóstol de Jesucristo. Él tenía estos derechos que él reclamaba acá. Sigue con la misma forma de los primeros versículos con interrogaciones retóricas. En el versículo 4 dice, ¿acaso no tenemos exousia, no tenemos derecho de comer y beber? Usted responda a esto. ¿Cómo no iban a tener derecho de comer y beber? ¿No tenemos exousia de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho, exousia, de no trabajar? Y ojo, acá está hablando de no necesitar trabajar en un empleo secular, pues realmente su servicio como apóstol era incansable, era un trabajo muy esforzado. Así que él hablaba, de nuevo lo voy a repetir una vez, para que veamos bien qué es lo que quiere decir. Acá dice, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. El no trabajar, ellos estaban trabajando.
como apóstoles ahí, muy esforzadamente. Entonces él decía, les preguntaba si no tenía derecho de no trabajar en un trabajo secular y que ellos lo mantuvieran. Lo veremos cada vez más claro a medida que nos adentramos en el contexto. Así que sí, todas estas interrogaciones retóricas se responden con el sí. Sí tiene derecho de comer y beber, ¿cómo no? Sí tiene derecho de traer una hermana por mujer y sí tienen derecho a no trabajar en un empleo secular. Reafirma los conceptos con más ejemplos todavía. Versículo 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Sigue preguntándoles. ¿O quién apacienta al rebaño y no toma de la leche del rebaño? Bueno, ¿usted quiere responderle esto al apóstol Pablo? Fíjese que lo da ejemplos en 3 áreas, en 3 categorías. La categoría militar, soldado a sus propias expensas. La de la agricultura, planta viña y no come de su fruto. Y la de la ganadería, si quiere, apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño. ¿Lo ve? Él muestra esta lógica. ¿Quién hace estas 3 cosas y no recibe una remuneración por esto? Entonces en el 8 dice, ¿digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Digo como hombre, significa con todo sentido común. Él era hombre, lógicamente. Él les hablaba como una persona con total sentido común. Pero por las dudas les aclara que eso ya estaba escrito en la ley. Es decir, que eso que les decía con total sentido común, además también era la palabra de Dios. Versículo 9. Porque en la ley de Moisés está escrito, muy interesante, no pondrás bozal al buey que trilla. Pregunta entonces de nuevo Pablo, dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, por si no sabían la respuesta, él se las da. Porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Vea, esto es tan lógico, tiene tanto sentido común. Usted va todos los días a trabajar a su lugar de trabajo y ya sea a fin de semana, a fin de quincena o a fin de mes, lógicamente usted va a recoger lo que es suyo, lo que le corresponde, es decir, el sueldo, que es el fruto de su labor. Esa es la esperanza de la que habla aquí. Esto es muy lógico. Idéntico derecho reclamaba Pablo para sí mismo y para su colega en servicio cristiano, que era Bernabé. La ilustración del buey, vean, es de lo más clarificadora. Nosotros tenemos que explicarla, pero ellos no necesitaban la explicación. Ellos sabían de lo que estaba hablando Pablo. Bueno, ocurre que a los bueyes en el oriente se los ponía, tiraban el trigo, un montón de trigo así en el piso, y ponían a los bueyes que los pisaran al trigo. Entonces por la presión desprendía los granos de las espigas. La presión del peso del animal, imagínense, no sé, 500, 700 kilos, no sé lo que pesará un buey, nunca levanté a uno, pero deben ser muy pesados. Entonces con el peso del animal hacía que se desprendieran las espigas como digo bien, del grano de las espigas, y entonces dice que la ley decía que no hay que ponerle bozal al buey que trilla. Quiere decir que cada tanto el buey paraba y comía un poquitito de su trabajo. Entonces la ley decía que no había que ponerle bozal a ese buey, que había que dejarlo comer de su trabajo. Entonces Pablo le dice, ¿cómo puede ser? El buey puede comer trigo y nosotros no podemos comer del trabajo que hacemos para ustedes. Eso es lo que les estaba diciendo. La ley decía que había que dejar que el buey comiese a su antojo. Pablo, con total conocimiento de las Escrituras, les dice esto para proveerles una imagen que es cotidiana para ellos, que era cotidiana para ellos, con la que Dios ilustraba una verdad que iba mucho más profunda. Que es digno de quienes trabajan en el Evangelio que reciban sustento de parte de las personas a las que sirven.
Para eso era la ilustración. Fíjese cómo se apoyó en el Antiguo Testamento Pablo para mostrarles a ellos una verdad que era profundísima y además tiene muchísima lógica, porque si para ellos tenía lógica, para cualquiera lo tendría también, por supuesto. No es necesario ser un corintio para entender esta lógica. Que el que apacienta el rebaño tomaba de la leche del rebaño, el que plantaba viña comía de la viña, el que era soldado no lo era a sus propias expensas, no pagaba su propio sueldo. El soldado no lo hacen hoy día. Versículo 11. Entonces Pablo les dice, bueno, vean, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es decir, la palabra de Dios, es gran cosa, viejo, que segáramos de vosotros lo material, es decir, el dinero, es gran cosa. ¿Ve? Es una interrogación retórica. No, no es gran cosa. Pablo les instruía acerca de lo imprescindible que era tener sus propias necesidades suplidas para poder servirles mejor. Él les hablaba de dinero, lisa y llanamente. Les voy a leer algunas otras traducciones que también presentan una ilustración bastante vívida de estos registros. Una dice, de la misma manera, cuando nosotros les comunicamos a ustedes la buena noticia, es como si sembráramos en ustedes una semilla espiritual. Por eso, como recompensa por nuestro trabajo, tenemos derecho a que ustedes nos den lo necesario para vivir, dice esta traducción. Otra dice, si nosotros pues hemos sembrado entre vosotros bienes espirituales, ¿será gran cosa que recojamos un poco de vuestros bienes temporales? No, no es gran cosa. Otra traducción más dice, de la misma manera, cuando nosotros les comunicamos a ustedes la buena noticia, es como si sembráramos en ustedes una semilla espiritual. Por eso, como recompensa por nuestro trabajo, tenemos derecho a que ustedes nos den lo necesario para vivir. Totalmente lógico. Fíjense que palabrita más, palabrita menos, todas las traducciones, todas las versiones apuntan a lo mismo. La última que les leo dice, pues si nosotros plantamos la semilla espiritual en vosotros, ¿será mucho pedir que a cambio cosechemos de vosotros el sustento material? Bien, hay un montón de otras versiones, lógicamente, esta fue una selección que yo hice, pero luego también también he visto esta expresión donde dice, es mucho pedir, será mucho pedir, o será o similares que hemos visto en estas distintas versiones. Hay otras versiones que dicen, es gran cosa. Ahí donde dice, es gran cosa, en nuestra versión dicen, ¿será algo extraordinario? ¿Es demasiado? Hay otra que dice, ¿qué tiene de extraño? Y otra que dice, no es mucho pedir, etcétera. Todas apuntan a lo mismo, que no es gran cosa, que no es mucho pedir, que no tiene nada de extraordinario, que no es demasiado, no es extraño y no es mucho pedir. Que cieguen lo material, habiendo ellos sembrado lo espiritual. Es lo normal, es lo correcto y, damas y caballeros, por lo que vemos de la palabra de Dios, es lo apropiado. Hay que prestar mucha atención a esto. Es de mucha importancia entender que hay principios bíblicos que son constantes e invariables a través de las épocas. En el Antiguo Testamento, Jehová cuidaba de sus ministros, y lo mismo hace hoy en conjunto con su Hijo nuestro Señor. Varias veces hemos visto en esta clase que estamos tomando cómo se superponen en perfecta unidad de propósito el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Se superponen, trabajan como en este caso que acabamos de ver, que Pablo hace mención de algo del Antiguo Testamento para traer a colación un tema que estaban viviendo ya en el Nuevo Testamento. Ya había pasado Pentecostés en la época de los Corintios. Muy bien. En este registro, Dios quiso que los corintios y nosotros supiéramos que en la antigüedad quienes trabajaban en el templo comían del templo. En esta administración de la gracia o del secreto revelado, si usted la quiere llamar así, quien arregló las cosas para que sus ministros sean sustentados económicamente fue el Señor Jesucristo. Quiero mostrarles a ustedes el contexto remoto y el inmediato para tener mayor precisión.
Primera de Corintios capítulo 1. En el versículo 1 van a ver por qué la importancia de lo que estamos estudiando ahora. Hacemos un pequeño alto y estudiamos esto. Primera de Corintios 1:1 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Pablo fue llamado por Dios mediante su obediente Hijo, actuando como agente de ese llamado. El Señor Jesucristo, al llamarlo a Pablo, lo representó a Dios, fue el agente de Dios, para que sea apóstol de Jesucristo. Nuestro Padre y nuestro Señor trabajan codo a codo. No puedo acercar los codos, por eso tengo que hacer así. Codo a codo, cerca el uno del otro por los temas que tienen que ver con la iglesia del cuerpo de Cristo. Ahora bien, la voluntad de que Pablo fuera apóstol de Jesucristo fue de Dios. Esto es muy lógico. ¿Saben por qué? Porque nuestro Padre Celestial es la cabeza de la cabeza del cuerpo de Cristo. Dios sigue siendo la cabeza de la cabeza que es nuestro Señor Jesucristo. Dios no dejó su puesto de comando por encima de todo. Dios sigue siendo el jefe supremo. Él es, y el Señor Jesucristo sigue representándolo. Lo que pasa es que trabajan tan codo a codo que a veces en los contextos puede confundirse el uno con el otro. Por eso es necesario tomarnos este tiempo. Nuestro Padre colocó a nuestro Señor como encargado de todos los asuntos de su cuerpo. Esta aclaración es importante porque en el Nuevo Testamento, la mayoría de las veces en las que aparece la palabra Señor, se refiere al Señor Jesucristo, y solo algunas pocas veces se refiere a nuestro Padre, nuestro querido Dios. Por eso debemos revisar el contexto para asegurarnos de qué Señor se trata, porque ahora nos va a ser muy importante. Así que recordemos muy bien que Jesucristo es nuestro Señor y que fue también Señor de Pablo. Sigamos acumulando escritura, ¿les parece bien? Vayamos a 1 Corintios 9, en el versículo 1. Dice, ya hemos leído, es terreno conocido, quiero que edifiquemos escritura, acumulemos escritura. ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor? Ahora voy a recalcar las veces que aparece Señor con Jesús o que se refiere a nuestro Señor Jesucristo y no a nuestro querido Dios. ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obras en el Señor? ¿Cuál es el contexto? Jesucristo. Habla del Señor Jesús. Si para otros no soy apóstol, dice el 2, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. ¿Cuál? Jesús. El contexto, ¿lo ven? Señor, Señor, Señor. 3 veces, 3 menciones de Señor, claramente referido a Jesús en solamente 2 versículos. Versículo 5. Dice, ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor? ¿Qué Señor? No puede ser Dios, porque habla de hermanos, ¿verdad? Así que se refiere a Jesús y Cefas, Señor Jesús y Cefas. Así que esa es una referencia muy lógica. Entonces, en este contexto, cuando se refiere al decir Señor, se refiere al Señor Jesucristo. Van a ver por qué es importante en 2 versículos que se nos vienen ahora en el relato. Sigamos con el 12 por ahora. Si otros participan en este derecho, la misma palabra que estábamos estudiando, exousia, sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, fíjese cómo insiste. No hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Obviamente otros participaban en ese derecho. ¿Cuál derecho? Es decir, el derecho de comer y beber, el de traer una hermana por mujer y el derecho de no tener un trabajo secular para mantenerse. ¿Lo ven? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuánto nos enseña cuando nosotros leemos en el versículo y en el contexto y cómo fue usado anteriormente para nosotros tener claridad de todo el registro? No significa que ejercer este derecho del que estamos hablando sea un obstáculo para el Evangelio, no. Lo hubiese sido en este caso particular, dada la inmadurez espiritual de los corintios.
En los siguientes versículos que vamos a ver, nos va a añadir mucha más claridad y vamos a ver la necesidad que tuvimos de estudiar quién es el Señor del que trata este contexto en particular. Y aquí va a ver cómo hermosamente vincula el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, los confronta porque trae enseñanza del Antiguo en el Nuevo para que ellos se entiendan bien. En el Antiguo Testamento era Jehová quien cuidaba de sus ministros. Fíjese lo que dice el versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? ¿Quién los mantenía? ¿Quién era que procuraba lo que ellos necesitaban? Los que servían. Jehová lo hacía. Y en el versículo 14 dice, así también ordenó. Así también ordenó el Señor. ¿Qué Señor? ¿Cuál es el contexto? Jesucristo. Así también ordenó el Señor Jesucristo a los que anuncian el Evangelio que vivan ¿de qué cosa? Del Evangelio. Exactamente. ¿Lo ve? Un versículo atrás del otro, el 13 y el 14, hablando del Antiguo y hablando del Nuevo, en completa y perfecta sintonía. Así también que acabamos de leer en el versículo 14, conecta lo que dijo en el 13 con lo que iba a decir, y que de hecho dijo porque lo hemos leído, en el 14. Como antes había ordenado Jehová que quienes trabajaban en el templo comieran de las cosas del templo, ahora es el Señor quien ordena que quienes anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Tremendo, ¿no? Muy simple, muy simple. Es singular que la palabra ordenó que leemos acá no necesariamente significa que dio una orden o un mandato, sino que ordenó, que organizó apropiadamente. Significa que el Señor Jesucristo encaminó o dirigió la iglesia de su cuerpo con el fin de que quienes predican sean sustentados. Eso es similar a como lo hizo su Padre en la época del Antiguo Pacto. Este es el poderoso y amoroso equipo que forman nuestro querido Padre y nuestro valiente Señor. Ellos cuidan de sus ministros. Este es el orden natural instituido y organizado por Jehová en la antigüedad y administrado por nuestro Señor en el día de hoy, quien se ocupa de las cosas de Dios en beneficio de los otros, que sea sostenido por los demás si es que están dadas las condiciones. Y aquí quiero hacer un alto y hacer una consideración acerca de esto que yo acabo de decir, si es que están dadas las condiciones. Las condiciones en el Antiguo Testamento en el llamamiento para servir en el templo, era solamente para la tribu de Leví. En esta administración, después del día de Pentecostés, Dios y el Señor Jesucristo llaman a algunos de los suyos a servir en alguna capacidad. Es un llamamiento, no es un puesto de trabajo, no es una carrera ni terciaria ni universitaria, no es una obligación que tenga su iglesia de mantenerlo, es para servicio y es por llamamiento. Esa es la consideración que quiero hacer de cuando dije, quien se ocupa de las cosas de Dios en beneficio de los otros. Bueno, perdón, les voy a leer todo. Dice, este es el orden natural instituido por nuestro Señor en el día de hoy. Que quien se ocupa de las cosas de Dios en beneficio de los otros, que sea sostenidos por los demás, y ahí hizo una aclaración, si están dadas las condiciones. Básicamente y muy genéricamente las condiciones son las que yo acabo de compartir con usted. Así que en el Antiguo Testamento, Jehová se ocupó de que sus ministros recibieran lo que necesitaban para servirle a Él, sirviendo a su gente. Hoy día el Padre Celestial, junto a nuestro Señor Jesucristo, se ocupan de que sus ministros tengan lo que necesitan para proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Eso último es necesario hacerlo con la ayuda monetaria de algunos hermanos en Cristo o sin ella. Así hizo Pablo cuando no recibía lo material de los corintios. Nuestro querido Pablo en todos los casos anunciaba el Evangelio. Nada lo detenía.
Además, usted observe una vez más qué hermosamente vincula una administración con la otra en estas frases que nosotros hemos leído en este contexto. Bozal al buey que trilla, trabajan en las cosas sagradas, comen del templo y sirven al altar, y del altar participan. Con esta administración, presentar el Evangelio de Cristo. Fíjese cómo vincula aquel servicio que tenían en la antigüedad y el servicio que tienen los ministros hoy día. Hechos capítulo 20, por favor. Los principios y las leyes de la palabra de Dios son inconmovibles y no están de ninguna manera sujetos a época alguna. Para difundir la palabra de Dios es necesario contar con el dinero necesario para las distintas actividades que están asociadas a proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Eso es lo enseñado por Pablo. No obstante, existen circunstancias que hacen que este desenvolvimiento, que es lo normal, no pueda ser llevado a cabo por distintas razones, como por ejemplo la inmadurez de la iglesia. Entonces, ¿qué modelo impuso Pablo por revelación de Dios para tal situación? Eso es lo que quiero que veamos ahora en Hechos capítulo 20. En el versículo 33 dice: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Fíjese lo que les dice Pablo de frente, sin anestesia. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Qué le parece? Fíjese la actitud de este hombre. Nada lo detenía a mover la palabra de Dios. Vayamos un ratito al Antiguo Testamento, a 1 Samuel, en el capítulo 12. 1 Samuel 12. Esta es la honestidad que se espera del liderazgo cristiano. Ojo, esta es la honestidad que se espera del liderazgo cristiano. Esta manera de proceder es así, tal cual la leímos nosotros desde antes del día de Pentecostés. Y eso le quiero mostrar. Si fuera verdad que para muestra basta un botón, bueno, como no tenemos tiempo, tengo un solo botón, pero van a ver, ustedes pueden encontrar muchos más, pero ustedes van a ver aquí y luego veremos más también. Pero vamos a ver aquí en 1 Samuel un maravilloso hombre de Dios. 1 Samuel 12, versículo 1, que Samuel les dice: dijo Samuel a todo Israel: he aquí yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí, vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Servicio a largo plazo. No podríamos decir servicio cristiano a largo plazo, porque este maravilloso Samuel vivió antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero tuvo un servicio verdaderamente a largo plazo. Así que dice en el 3, aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. 4. Entonces dijeron: no, Samuel, no, mirá, nunca nos has calumniado, ni agravado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo: ok, está bien. Les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: así es. Total honestidad, delante de Dios primero y delante de la gente a la que él servía después. Maravilloso hombre, maravilloso registro. Cuánto aprendizaje para nosotros. Vamos al Nuevo Testamento, a la primera de Pedro, por favor, capítulo 5.
En el versículo 2, 1 Pedro 5:2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Ojo, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Fíjense lo que establece aquí Pedro por revelación de Dios para todos nosotros que hemos leído estos hermosos 2 versículos. Esta es la voluntad de Dios así, en una nuececita, puesta así chiquitita, muy breve, expresada en las palabras de Pedro, acerca de quienes cuidan la grey de Dios, la gente de Dios. Ciertamente, Samuel y Pablo fueron ejemplos de esta conducta que está expresada aquí en Primera de Pedro. Regresamos, por favor, a 1 Corintios capítulo 9, para terminar el registro. Vamos a continuar en el 15, 1 Corintios 9:15. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí, si no anunciare el Evangelio. Qué hermoso que diga esto. Ay de mí, si no anunciare el Evangelio. ¿Cómo no voy a anunciar el Evangelio?, pensaba Pablo. Ya sea que ustedes me mantengan o no, ¿cómo no lo voy a anunciar? Es decir, ¿a ustedes les parece, Corintios, que yo dependo de lo que ustedes les estoy diciendo? Tendrían que dar con este fin. Pero ¿a ustedes les parece que porque ustedes no den yo voy a dejar de anunciar el Evangelio? Nada que ver. ¿Qué te pasa, Corintio? Nada. Pablo ya lo hubiese hecho, lo hubiese anunciado, ya sea que lo hubiesen provisto para sus necesidades o no, como realmente ocurrió. Para quien sirve, damas y caballeros, para quien sirve, el privilegio es servir y no el provecho que tenga de hacerlo. El único provecho que busca un ministro de Jesucristo es vidas cambiadas y mentes que pidan más de la palabra de Dios. No hay otro provecho que busque un verdadero ministro del Señor Jesucristo. Este servicio cristiano no es como un trabajo secular que tiene un horario de atención al público y cuanto más trabaje, más gana. Y si gana fuera de horario, entonces cobra extra. No es que si tiene más público, por así decir, más público en su iglesia, entonces tendrá que ganar más. No es una posición para aprovecharse de las personas a quienes sirven. Por ejemplo, si sirve a una iglesia de 100 miembros o sirve a una iglesia de 1000, necesita comer lo mismo y vestirse lo mismo. No necesita, por servir a 1000, dos pantalones más por año y 7 camisas más por año. Puede cambiar el hecho de que al haber más cantidad tendrá que hacer más viajes. Por ejemplo, lo pongo como ejemplo, pero el sustento no debiera estar basado en la cantidad a la que sirve, sino en la necesidad que tiene. La aspiración de un hombre o mujer de Dios es servir, no es cobrar un sueldo. ¿Lo necesita? Por supuesto que sí, pero no es su aspiración. Su aspiración es servir, porque él o ella saben que su suficiencia es Dios y saben que tanto su Padre Celestial como su Señor proveen para los suyos, ahora después de Pentecostés, como antes lo hacía nuestro querido Jehová por sus ministros también. Versículo 17 dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, bueno, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, de todos modos la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar mi exousia, mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos
para ganar a mayor número. Todo lo que le interesaba era ganar almas para Jesucristo. Era todo lo que le interesaba. Pero les dio la instrucción. Los corintios necesitaban saber y nosotros necesitamos saber. Pablo apacentó la grey de Dios en Corinto y cuidó de ella no por fuerza, sino voluntariamente. No lo hizo por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, ni lo hizo como teniendo señorío sobre los corintios, sino como ejemplo para ellos. Debo añadir, también para nosotros. Maravilloso hombre este Pablo, qué divinos, qué hermosos estos registros de la palabra de Dios. Por favor, 2 Tesalonicenses ahora capítulo 3. En el versículo 6 dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Fíjese lo que estamos leyendo. Y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. 7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que en contraste el haber comido gratis, gratarola, sin haber pagado nada, de garrón, como sea que usted lo diga en su país. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que en contraste trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravoso a ninguno de vosotros. No porque no tuviéramos derecho, claro que lo tenían, sí que tenían derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. ¡Qué bárbaro, qué tremendo que es esto! Este es el ejemplo puesto por Pablo y sus colaboradores. Ellos tenían el derecho, pero renunciaron a él para no ser gravosos, para no ser una carga a los hermanos en Cristo, y que eso se transformara en un impedimento para proclamar la palabra de Dios entre ellos. Versículo 10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Fíjese lo que dice: si alguno no quiere trabajar, ayúdenlo, está todo bien porque es un hermano, tengan piedad de él. No, fíjese lo que dice. Si alguno no quiere trabajar, dice, tampoco coma. Eso es lo que dice. ¿Usted leyó eso? Yo leí eso. ¿Qué quiere decir eso? Exactamente lo que leímos. 11. ¿Por qué? Claro, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, es decir, comen y no trabajan, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Entonces, si alguien en la lógica edad adecuada y en condiciones de salud adecuadas no trabaja, aquí claramente dice que no coma. Comer sin trabajar, obviamente, es andar desordenadamente. Vean, se ha pervertido la correcta perspectiva a tal grado que hay personas que viven del Estado sin dar una contraprestación al dinero que reciben gratuitamente. Inclusive, muchos piensan erróneamente que este es un derecho que tienen. La palabra es muy clara en cuanto a que la manera de sustentarse a sí mismo y a los suyos es trabajando, no viviendo de alguien o viviendo de algo, como el Estado, por ejemplo, o alguna institución, sin dar nada a cambio. Versículo 12. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Mire lo que dice. Pablo y quienes estaban con él dieron el ejemplo. Ellos se condujeron rectamente a los ojos de Dios con la mira puesta en no privar a los creyentes del Evangelio que tan amorosamente ellos les compartían.